en maíz podemos crecer un 36% más. O sea, 60 millones de toneladas quiere decir que podemos hacer 80 millones de toneladas de maíz. Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Argentina es un país donde la oportunidad de levantar el techo de rendimiento de maíz es palpable y está definida desde el punto de vista técnico, y es lo que hablábamos, ¿no? Hay una brecha de rendimiento de 36% entre lo que el productor cosecha en la actualidad en secano versus lo que puede capturar o puede hacer rendir su cultivo utilizando las tecnologías que hay disponibles hoy. No estamos hablando de nada fuera de lo que el productor tiene hoy al alcance de la mano. Entonces, esa brecha tiene distintos componentes, ¿no? Cuando hablamos de brecha, el principal componente de ese 36% está dado por la posibilidad de identificar correctamente los ambientes donde el productor siembra maíz, ¿no? Entonces, hoy tenemos herramientas digitales que nos permiten entender la variabilidad de un lote de maíz, entender cuáles son los distintos ambientes y a partir de ese entendimiento poder definir correctamente cuál es el germoplasma que podemos poner dentro de ese lote de maíz, cómo manejamos la densidad de plantas y cómo manejamos el nitrógeno y las plagas que ese maíz tiene, ¿no? Cubriendo, como te decía antes, o identificando correctamente los ambientes, cubrimos casi el 70-80% de la brecha. El resto es manejo de germoplasma, es manejo de densidades, es manejo de nitrógeno o nutrientes y de plagas. Sí, viendo cómo va a estar viniendo esta próxima campaña 26-27, ¿crees que puede llegar a Argentina a acercarse a ese 36%? Yo creo que está buena la pregunta, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de esa brecha de 36%, estamos hablando de un rendimiento actual de unos 70-71 quintales versus el rendimiento potencialmente alcanzable que puede estar alrededor de 120-130 quintales. ¿Se puede ir por más? Por supuesto se puede ir por más rendimiento. Claramente cuando las condiciones son mejores desde el punto de vista climático, eso colabora para que el cultivo de maíz rinde y poder levantar techos. De hecho, hoy lo estábamos charlando, cuando vemos el rendimiento promedio que está publicando la Bolsa de Comercio de Rosario para esta campaña, está alrededor de 80 quintales, casi 100 kilos más versus la campaña pasada, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que también el volumen de producción de maíz en Argentina aumente, pero siempre el cultivo maximiza su rendimiento cuando las condiciones hídricas son buenas, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene para el negocio de maíz de la próxima campaña? El negocio de maíz de la próxima campaña, lo vemos como un negocio atractivo para el productor, con fundamentales del cultivo que son interesantes. Del lado de la demanda, el cultivo de maíz sigue siendo un cultivo con fuerte demanda, tanto para consumo y para etanol en algunas geografías del mundo. Entonces la demanda es fuerte. Hay que entender cuál va a ser el volumen de producción global de maíz, afectado quizá en algunos lugares por este aumento de costos de insumos producto del conflicto en Medio Oriente. Entonces eso está trayendo repercusiones sobre el precio de fertilizantes, fundamental para obtener altos rendimientos de maíz, y sobre el precio del gasoil, básicamente, o del petróleo, que está trayendo también un aumento en el precio del gasoil, que es otro insumo importante en el cultivo que afecta las labores y también los fletes, ¿no? Entonces quizá haya un menor crecimiento del volumen de maíz a lo largo de ello. Entonces hay que ver cómo se mantiene esa ecuación entre demanda y oferta. Pero entendemos que va a ser un año interesante para el cultivo de maíz. El cultivo de maíz en Argentina vino para quedarse como una pieza clave no solamente en la renta que el productor obtiene, sino también en la estabilidad que el productor logra en sus planteos productivos a partir de la incorporación de maíz. El maíz de baja estatura es una tecnología que estamos lanzando este año en Argentina, con foco en la región templada y con foco en fechas de siembra tardía, que es donde creemos que ese sistema tiene más potencial, y ese sistema otorga 3 beneficios más importantes, ¿no? Uno es más rendimiento, el otro es menor probabilidad o más protección a través de una menor probabilidad de vuelco y quebrado, y
un mejor acceso a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Lo posicionamos de fechas de siembra tardía, donde las probabilidades de, por quedar el cultivo en el campo y demás, tiempo esperando la cosecha, las probabilidades de estar sometidos a una tormenta que produzca vuelco o quebrado de ese cultivo es mayor. Este cultivo tiene un beneficio respecto a eso y por eso estamos posicionándolo en ese tipo de planteo. Hago una de enfermedad que apareció en nuestra zona maicera y preocupa mucho. Mancha blanca está empezando a preocupar en la zona nuestra, perdón, de Sí, zona. Está preocupando. ¿Sabes algo, Maxi? ¿Se puede hacer algo? Mirá, nosotros como primer paso estamos entendiendo la problemática, entonces tenemos una red de ensayos a lo largo de toda Argentina, desde el lado del área de mejoramiento y también desde el lado del área de desarrollo, con más de 200 localidades a lo largo de toda Argentina. Estamos entendiendo primero cuál es la presencia de esa enfermedad, cuál es el impacto y después ir hacia recomendaciones de manejo. Pero sí, es una preocupación, como lo son otras enfermedades de maíz, y claramente es un problema que aparece fuerte y está haciendo bastante ruido, así que sí estamos enfocados en entender la problemática.